Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una breve noticia que ha pasado sin pena ni gloria por la mayoría de los periódicos y medios de comunicación del mundo y que hace alusión a la desclasificación por parte de las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda de cerca de 2000 páginas con documentos relacionados con incidentes de ovnis y supuestos encuentros con alienígenas. Los documentos incluían descripciones de lo más raro que puedan existir, destacando entre todas ellas seres del tipo gris e incluso criaturas bípedas con máscaras similares a la de los faraones de Egipto. Esto es algo absolutamente novedoso dentro de la casuística ufológica internacional y que desde luego pues nos va a enlazar con nuestra máquina del tiempo preferida, con lo que sería un incidente ocurrido con un presidente de los Estados Unidos bañado en la polémica, el señor Dwight Eisenhower, que al parecer tuvo algún tipo de contacto con esos extraterrestres con máscaras de faraones. Pero, como decíamos al principio, estos documentos, estas desclasificaciones del ejército de Nueva Zelanda estaban exponiendo diferentes seres. Estos seres grisáceos incluso cuentan con un dibujo realmente esclarecedor de uno de los testigos que habría sido entrevistado por parte del ejército de Nueva Zelanda y que estarían exponiendo unos seres muy similares a los del caso Varginha, con unas protuberancias en la cabeza y con unos ojos muy parecidos a los del incidente brasileño de 1996. Las imágenes son realmente increíbles y forman parte de ese archivo que han hecho público para que todo el mundo pueda acceder a él. Además, en esta desclasificación se ha descubierto un documento de una entrevista por parte del ejército de Nueva Zelanda a un testigo que dijo haber visto inscripciones en lo que sería el fuselaje externo de un objeto volador no identificado. Esto es muy interesante porque estaríamos hablando de una escritura muy similar a la que aparece tanto en el caso Ummo como en el caso de Loni Zamora ocurrido en 1964 en Nuevo México. Son unas escrituras que desde luego me parecen muy curiosas y desde luego estamos hablando de un dibujo de un platillo volante que tendría el mismo símbolo o algo muy similar a lo que se vio en el caso de Socorro, Nuevo México, en el incidente de Loni Zamora. Pero, como decíamos, esto no viene solo, porque tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos hacia un pequeño lugar de los Estados Unidos, una remota área en donde existe una base militar de gran importancia en la Guerra Fría que se llama la base de Holloman. Allí se alega que en 1955 el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, aterrizó en su avión presidencial, el Air Force One, sobre una de las pistas para reunirse con unos supuestos visitantes extraterrestres. Por muy raro que pueda parecer, resulta que en el año 1964 también ocurrió un incidente de estas características y de hecho se llegaron a realizar filmaciones a día de hoy en el último, podríamos decir, en el hangar en donde veíamos a Indiana Jones que estaba buscando el cuerpo de Roswell y estaba el arca perdida, pues prácticamente tienen que estar por allí esas filmaciones absolutamente súper secretas de un incidente del año 1964 que además tuvo un encuentro del tercer tipo protagonizado por las más altas esferas del conglomerado militar de los Estados Unidos con unos visitantes con una apariencia muy similar a la de los antiguos faraones de Egipto. Si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a ese primer incidente, febrero de 1955, y tenemos al presidente Dwight Eisenhower aterrizando en la base aérea de Holloman. Había dicho a la prensa que había tenido que salir de sus viajes promocionales, de sus viajes en la campaña electoral, porque
había tenido una urgencia al respecto de una extracción de una muela, un problema dental, pero realmente lo que ocurrió fue que viajó a esa base aérea de Holloman, en donde no hubo ningún tipo de recepción ceremonial con alfombra roja, ninguna banda tocando, ningún desfile de honor con respecto a la llegada del comandante en jefe, nada de nada. Algo muy raro estaba ocurriendo allí, porque de hecho los propios integrantes de la base aérea no sabían que llegaba el presidente aquella noche. Algo había ocurrido que hizo que el presidente se moviera de urgencia para aterrizar en una base perdida en el desierto de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y de hecho en una pista remota dentro de esa base. Unas 300 personas llegaron a observar desde la torre, las ventanas de la base, los techos de los hangares, las estaciones de trabajo y otras posiciones ventajosas, cómo el avión del presidente Eisenhower llegó a aterrizar y se estacionó a 1 kilómetro de distancia, solo y silencioso de lo que sería el resto de la base. Para complicar todo esto, resulta que diferentes operarios de los radares de Holloman recibieron la orden de apagar todos los radares mientras que el avión presidencial permaneciese allí. ¿Qué estaba ocurriendo? Y desde luego era el avión presidencial, era el Air Force One, era el modelo VC-121. ¿Qué estaba ocurriendo allí? La torre recibió un mensaje telefónico de la presencia de 2 objetos voladores no identificados sobrevolando Range Road 12, pero es que resulta que 1 minuto después los objetos fueron vistos suspendidos sobre la pista de Range Road 7 a solo unos minutos de lo que serían las pistas de aterrizaje más grandes. El personal de la torre estaba allí agolpado, expectante, el presidente allí lo que sería aterrizado sin nadie alrededor y unos objetos voladores no identificados que parece que se estaban acercando al suelo. Algo muy grande estaba sucediendo, porque esos 2 objetos llegó un momento en el que diferentes testigos vieron cómo se detuvieron y se cernieron a unos 90 metros sobre el avión presidencial, y de hecho uno de ellos aterrizó suavemente a unos 60 metros al frente del avión. Claro, había mucha gente que estaba viéndolo, agolpados todos, una expectación increíble, y lo cierto es que un hombre que posiblemente fue el presidente, sobre todo porque Eisenhower tenía una manera de andar muy característica, con un porte muy militar. Este señor era militar, no era muy alto, era bastante bajito. Bueno, pues observaron cómo bajaba un hombre con sus mismas características físicas y sus mismos andares, que llegó a bajarse por las escalerillas del avión, descendió esas escaleras portátiles y se acercó a ese disco que estaba aterrizado en el suelo. Todo lo que sería los militares que estaban allí observándolo, y que desde luego pues en el año 1955 no sabían absolutamente nada de todo esto, pues resulta que observaron cómo una especie de escotilla se habría doblado para abajo para convertirse en una pequeña rampa por la cual subió el propio presidente Eisenhower. Se encontró con alguien en el interior que le dio la mano y entró dentro de ese objeto. Los observadores que estaban allí llegaron a decir que Eisenhower permaneció en el interior de ese objeto ni más ni menos que durante unos 45 minutos. Luego salió del objeto y caminó hacia el avión presidencial completamente solo. No llevaba sombrero y muchos reconocieron su peinado y su andar erguido como el de un militar. Hay un testigo que se llama Bill Kirkland, que era el médico de la base, que pudo observar pues todo aquello, y dijo que realmente pues fue real la orden de apagar los radares de la base, y que de hecho pues su propio comandante, el aviador Dorsey Moore, había visto un disco grande metálico flotando por encima de la pista esa misma mañana, como si aquellos discos hubiesen estado reconociendo el terreno para ese
esa cita, para ese encuentro con el mayor mandamás del mundo. Estamos hablando además de la época de la Guerra Fría. Luego hay otra historia muy curiosa de un electricista de la base aérea de Holloman, un hombre veterano de la Guerra de Corea que había conseguido trabajo después de haber servido para el ejército norteamericano, que contó una historia a su familia durante años, una historia muy curiosa porque decían sus hijos, ¿no? De hecho, esta historia se sabe por una de sus hijas, que la llamaban la historia de cuando papá se convirtió en un bombero. Y es que resulta que cuando todo aquello pasó, este hombre pues se subió, este electricista se subió a un poste eléctrico con unas botas con pinchos y con un arnés de seguridad, y pudo ver cómo bajaba ese objeto que estaba pues directamente acercándose al avión de Eisenhower. Uno de los electricistas que estaban abajo le llegó a meter un grito porque, bueno, pues por alguna cosa que estuviese pasando, por algo que se habría visto, y este señor habría bajado de allí poniendo pies en polvorosa, y de hecho pues le habrían llamado todos sus compañeros el bombero, porque habría bajado 12 metros en menos de un segundo, casi matándose el buen hombre allí en el poste eléctrico. Esto fue corroborado por diferentes testigos, y este hombre dijo que se sentía allí muy solo observando. Había que imaginarse la escena en ese puestecito que tenía él, ¿no? En ese poste eléctrico, pues estaba allí observando cómo aquel disco de alrededor de unos 12 metros de diámetro pues estaba bajando donde estaba el avión del presidente, ni más ni menos que de los Estados Unidos. Decía que aquel objeto tenía un bamboleo ocasional que pues, se pensó que podría haber estado como en problemas, y también comentó que diferentes luces de neón de toda la instalación de la base de Holloman tuvieron que ser sustituidas por la presencia quizá de los efectos electromagnéticos de este objeto volador no identificado. Por otra parte, tenemos una fotografía en esa misma base 2 años después, muy famosa, en donde aparece pues lo que sería una especie de disco alargado, luminiscente, una historia fantástica, de una fotografía considerada real por parte del comité Condon, que estuvo estudiando el tema de las pruebas fotográficas alrededor del mundo y por supuesto en Estados Unidos, y también la descripción de otro mecánico destinado en la base aérea de Holloman que vio en el año 1958 lo que parecería ser un disco con una forma como de sombrero mexicano, con una serie de ventanas y con unas líneas horizontales que estaban rodeando todo el fuselaje externo. Esto es uno de los muchos avistamientos que ha ocurrido en esta base aérea de Holloman a partir del accidente de Roswell de 1947, pero el que se lleva la palma es el del año 1964, con la presencia de estos extraterrestres con facciones similares a las de los faraones del antiguo Egipto. Esto ocurre el día 24 de abril de 1964, alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando 3 objetos voladores no identificados están volando en el espacio aéreo de la base aérea de Holloman, por supuesto provocando una alerta roja militar en toda regla. Desde allí despegan 2 interceptores militares que se apresuran a escoltar al objeto fuera del área, pero resulta que mientras que está ocurriendo eso, hay unos camarógrafos que estaban a bordo de un helicóptero y que estaban en una misión fotográfica rutinaria para hacer algún tipo de trabajo fotográfico para el ejército, y resulta que llegaron a grabar aproximadamente 183 metros de película a color de 16 milímetros de lo que serían las evoluciones de ese impresionante objeto volador no identificado, de esos 2 que había, de hecho de esos 3 que había, porque estaban separados entre sí en las inmediaciones de la base aérea de Holloman. Una vez más, en esa base aérea, ¿qué estaba ocurriendo? El comandante de la base y 2 oficiales, junto con 2 científicos de la base aérea, resulta que aparecieron según multitud de testigos y llegaron a recorrer todo lo que sería una pista de aterrizaje en donde uno de esos objetos comenzó a tomar tierra. Después de lo que sería pues un encuentro que casi estaban esperando a aquellos miembros, podemos entender que de ese famoso Majestic 12
que serían pues los encargados del control de la información en Estados Unidos y en el mundo de toda la temática extraterrestre, bueno, pues ellos, según diferentes testigos de la base aérea de Holloman, en este incidente del 64, estuvieron allí esperando a las afueras de esa base, en esa pista de aterrizaje, y con ese disco ya aterrizado, a que se abriese y a que saliesen esos humanoides. Y cuando salieron, los testigos presenciales llegaron a exponer que eran de tamaño humano, que estaban vestidos con un traje ajustado y que tenían una extraña tez, un extraño color de piel entre azul y grisáceo. Sus ojos estaban muy separados con pupilas de rayas verticales como los gatos, y sus bocas eran finas, como una forma como de hendiduras, prácticamente sin barbillas. Tenían una nariz muy grande y pronunciada como la de los antiguos egipcios, y llevaban cascos que se asemejaban a las fibras enrolladas de una cuerda o una soga, algo que parecería ser un dispositivo de comunicación, casi como si fuese pues una antena o algo electromagnético alrededor de su cabeza, y que desde luego pues podríamos decir que podría ser algo muy similar a las representaciones de los antiguos faraones del antiguo Egipto. En sus manos sostenían una especie de traductor, y se hicieron arreglos, según diferentes testigos, para llegar a guardar ese objeto volador no identificado en los edificios 383 y 1382 de la base aérea de Holloman. ¿Quiénes eran esos visitantes? ¿De dónde eran? ¿Y qué querían? Se dijo, y esto no es una información comprobada, que hubo algún tipo de reunión de estos visitantes con los mandamases del gobierno de los Estados Unidos, con este Majestic 12, y de hecho se les llegó a preguntar si sabían algo acerca de una señal del espacio exterior que estaban monitorizando de un grupo alienígena, de un grupo extraterrestre, y estos seres habían dicho que ellos no habrían sabido nada de este tema. Los contactos con el gobierno de los Estados Unidos es un tema bastante recurrente dentro de la ufología. Estos testimonios podemos confiar en ellos o no, pero desde luego es muy curiosa esa desclasificación por parte de Nueva Zelanda de estos seres grises, esos dibujos impresionantes del principio del programa, y sobre todo de esas descripciones de seres con aspecto de máscaras de faraones egipcios que parecieron protagonizar este contacto de 1964, y teniendo en cuenta que estamos hablando de los mismos objetos, pudieron haber establecido algún tipo de comunicación directa y sin ningún tipo de presencia militar con el presidente de los Estados Unidos. Es muy curioso porque en la desclasificación de Nueva Zelanda aparecen unos diseños, como decíamos, de unos objetos voladores no identificados con unos extraños signos, como si fuese una flecha en el fuselaje externo, y resulta que esto fue visto también en el mismo estado, en el mismo año 1964, en el caso del policía de Lonnie Zamora, ocurrido el día 24 de abril de 1964. Este tipo de casos nos lo podemos tomar con total deportividad, pero desde luego son filtraciones que van apareciendo con el tiempo y que parecen corroborar la existencia de contactos entre las más altas esferas de la humanidad con unos seres que podrían haber visitado la Tierra hace miles de años y que podrían haber sido los mentores de la antigua civilización egipcia. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.